Bueno chicos, esto es para reforzar un poquito la parte de cómo saber cuándo una expresión algebraica corresponde a una función, de lo que trabajamos en la semana del 16 al 20 de agosto. Entonces, recuerden que una de las formas que a ustedes les pueden dar una función o una relación, que más bien es para determinar si es función, es en forma algebraica. Vimos estos 4 ejemplos. Aquí yo les aclaré, ¿verdad? O les recordé a qué se refería con n, que eran los números naturales, quiénes eran los enteros, quiénes son los racionales, los irracionales y por último los números reales. Ahora, vemos que en estos 4 ejemplos me establecen que son funciones unos y no son funciones otros. Ok, voy a hacerlo, o voy a explicárselos de una forma más detenida para que ustedes me entiendan cuál es la idea o cómo es que uno puede plantear el ejercicio para poder resolverlo y saber si la expresión o sí, la expresión algebraica corresponde o no corresponde a una función. Entonces vamos a irlo haciendo ejemplo por ejemplo. Okay, en el caso del ejemplo 1 me dicen que la función f va de Q a R. O sea, ¿eso qué significa? Que va de los números racionales a los números reales. Y el criterio, o en este caso, la formulita que corresponde a la expresión algebraica es f de x igual a 3x. Entonces, lo que nos están diciendo es que en este caso sí es una función. Okay, ¿cómo lo podemos determinar? Bueno, ¿recuerdan cuando vimos los ejemplitos de las ventas y vimos el de lanzar la piedra? Nosotros establecíamos ciertos valores que los llamábamos del primer conjunto, digámoslo así, y por medio del criterio yo puedo determinar a qué valor le corresponde, o sea, quién es su correspondencia. Entonces, en este caso vemos que el primer conjuntito que me están dando acá es Q. Ese es el conjunto A. Entonces, en la tablita yo pongo en la primera línea, en la primera fila, algunos elementos de Q. O sea, lo podemos hacer con tablas. Porque recuerden que las tablitas, a la hora de establecer los números, van a corresponder como a pares ordenados, ¿verdad? Entonces, yo voy a agarrar algunos valores de Q. Yo aquí inventé menos 0,5 porque recuerden que Q son todos los números que yo puedo expresar en forma de fracción. Entonces pueden ser decimales, pueden ser fracciones, pueden ser enteros, pueden ser naturales. Todos esos números son de Q. Entonces vean que yo puse como un ejemplo de cada uno. Puse un decimal, puse una fracción que es un medio, puse 4 que es entero positivo, puse menos 3 que es entero negativo. Y puedo probar incluso con más números si quiero o otros números también. Ahora, ¿qué es lo que yo tengo que verificar? Yo lo que tengo que verificar es que usando esta formulita que me dan aquí, voy a estar obteniendo números reales que son los que están en el segundo conjunto. Entonces, por ejemplo, yo agarraría y digo, ok, voy con la formulita, vamos a encontrar quién es el valor que le corresponde a menos 0,5. Entonces agarro la formulita y digo, f de menos 0,5, o sea, f de x, en este caso es el menos 0,5 el x, va a ser igual a 3x. Y entonces, ¿qué significa? Que en vez de la x yo voy a poner el menos 0,5. Y recuerden que entre el 3 y la x, imaginariamente existe la multiplicación. Entonces, por eso yo puse aquí el puntito de multiplicación. Entonces, nada más hago 3 por menos 0,5, lo meto en la calculadora y eso me va a dar menos 3 medios. Ok, ¿qué es lo que yo tengo que verificar? Que este menos 3 medios corresponda a un numerito de este segundo conjunto, que son números reales. Y recuerden que los números reales son todos, entonces el menos 3 medios sí es un número real. Ahora voy y hago lo mismo con el 1 medio. Entonces pongo f de 1 medio, entonces sería 3 por 1 medio. Eso nos va a dar 3 medios. Entonces 3 medios también es un número real. Entonces sí corresponde al segundo conjunto. Ahora hago lo mismo con 4. Entonces 3 por 4 nos da 12. 12 es un número entero y un número entero es real, o sea, significa que sí es del segundo conjuntito. Y por último, 3 por menos 3 me da menos 9. Menos 9 es un número entero negativo que también está dentro del conjunto de los números reales. Ahora, esto yo lo hice con 4 números. La idea es que si yo sigo probando con montones de números, más números racionales,
ahí los sigo poniendo en la formulita, siempre voy a obtener números reales. Y sigo obteniendo números reales, o sea, sigo obteniendo números del segundo conjunto. Entonces, por eso es que sí es una función. Porque si yo agarro elementos del primer conjunto, los pongo en la formulita, obtengo numeritos que son del segundo conjunto. Así es como funciona el procedimiento cuando me piden saber si esa expresión algebraica corresponde a una función o no. Veámoslo con el segundo ejemplo. Ahora, en el segundo ejemplo, vemos que en la tablita vamos a colocar en el primer conjunto números naturales, que es lo que me están poniendo aquí como primer conjunto. Entonces yo estoy poniendo el 0, puse el 1, puse el 4, puse el 5, porque todos esos números son naturales. Igual pude haber puesto otros más. Y tengo que usar la formulita para saber si obtengo numeritos del segundo conjunto, o sea, de los enteros, ¿verdad? De los enteros que están en este caso en el segundo conjunto, o sea, Z. Entonces vamos a ver, me voy a la formulita y digo, ok, yo estoy usando el 0, el 1, el 4 y el 5. Entonces digo h de 0, que significa que en vez de la x pongo 0. Entonces aquí sería la formulita raíz cuadrada de x. O sea, raíz cuadrada de 0 es una calculadora, me da 0. ¿Y 0 es un número entero? Sí, 0 es un número entero. Ok, por ahí vamos bien. Ahora vamos con 1. Entonces sería raíz cuadrada de 1. Si yo meto en la calculadora raíz cuadrada de 1, me da 1. ¿1 es un número entero? Sí, entonces por ahí vamos bien. Agarro 4 y digo raíz cuadrada de 4 es 2. Ok, perfecto. 2 es un número entero. Pero ¿qué pasa cuando agarro, por ejemplo, el 5, que es lo que viene en este ejemplo? Si yo pongo en la calculadora raíz cuadrada de 5, me está dando 2.23. ¿Y qué pasa con 2.23? Que 2.23 no es un número entero, o sea, no es de este conjunto de Z. Por esa razón es que no es una función. Con solo un ejemplo o con un número que yo lo agarro y lo pongo en la formulita y el resultado que obtengo no está en el segundo conjunto, ya ese criterio no es una función. No es una función usando esos dos conjuntos. Podría ser función dependiendo de los conjuntos que me den, porque no siempre me van a dar los mismos conjuntos, pueden ser diferentes. Sigamos con el tercer ejemplo. Ok, vamos con el ejemplo 3. En el ejemplo 3 me dan la función g que va de z, ese es el primer conjunto, a r. Y que el criterio es x a la 2 menos 1. Dice que es función. Vamos a ver cómo lo podríamos determinar. Entonces hago una tablita donde pongo primero elementos del conjunto Z, o sea, del primer conjunto. Aquí escogí menos 1, 0, 2, menos 3, porque Z tiene números negativos, positivos, tiene el 0. Entonces puse algunos, bueno, como uno de cada uno, y bueno, y el 0 que no es considerado ni positivo ni negativo. Ahora, la idea es usar la formulita G, que en este caso me están dando, poner los numeritos que escogí y ver si lo que voy obteniendo son números que corresponden a este segundo conjunto, o sea, los números reales. Entonces, si yo agarro menos 1, algo muy importante es recordar que cuando pongo números negativos elevados al cuadrado, porque la formulita me dice que agarre el x y lo eleve al cuadrado, debo colocarlo en paréntesis. Entonces, lo meto en la calculadora, me da 0. ¿Y 0 es un número real? Sí, porque todos los números son reales. Cualquiera que a ustedes se les venga a la cabeza siempre es un número real porque es el conjunto completo. Ahora, si agarro 0, 0 a la 2 menos 1, eso me da menos 1. ¿Menos 1 es un número real? Sí, también es real. Si agarro 2 y lo elevo al cuadrado menos 1, me da 3. ¿Eso es un número real? Sí, es un número real. Si agarro el menos 3, igual lo vuelvo a poner en paréntesis porque es negativo. Menos 1, eso me da 8. ¿Es un número real? Sí, es número real. E incluso mentalmente, si yo empiezo a decir, bueno, ¿y será que con alguno no funciona? Y no, si yo agarro también, por ejemplo, menos 1.000.000 al cuadrado, menos 1, ese número, lo que obtengo es un número real. O sea, por más números enteros que pongamos en esa formulita, siempre obtengo números reales. Entonces, por eso es que sí es una función, porque sí obtengo los números que corresponden al segundo conjunto. Ahora veamos en el ejemplo 4. En el ejemplo 4, el primer conjunto son los z más.
O sea, quiere decir que solo puedo tomar los enteros positivos. Por eso puse solo el 1, 2, 3, 4, aunque puedo seguir 5, 6, 7, pero sí tengo que a partir del 1. Ya ahí no puedo meter el 0, porque el 0 ya no se considera como z más. Es un z, pero no z más. Ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer? Usar ahora esta formulita, que es la que me están dando en este ejemplo, y ir poniendo los numeritos del primer conjunto para verificar que obtengo números del segundo conjunto, o sea, enteros, o sea, de z. Entonces vengo a la formulita y digo, voy con el 1. En vez de x pongo el 1. Entonces 1 menos 5, menos 4. ¿Y menos 4 es entero? Sí. Agarro el 2. 2 menos 5, menos 3. ¿Menos 3 es entero? Sí. Agarro el 3. 3 menos 5, menos 2. ¿Menos 2 es entero? Sí. Agarro el 4 menos 5, menos 1. ¿Menos 1 es entero? Sí. Incluso si sigo con 5, 5 menos 5 es 0. ¿Y 0 es entero? Sí. Si agarro el 6, 6 menos 5, 1. ¿1 es un entero? Sí. Y ahí puedo seguir y seguir y seguir. Y obtenemos siempre números enteros. Entonces quiere decir que siempre que yo agarre números de z más, los ponga en esta formulita, siempre voy a obtener números enteros. Por esa razón es que sí es una función. Ahora, estos 4 ejemplos que yo les puse a ustedes utilizaron como primer conjunto y como segundo conjunto los conjuntos de los números reales, ¿verdad? Los z, los n, q, ¿verdad? Pero no siempre es así. Vamos a ver un ejemplo donde a veces el conjunto que me dan incluso es más sencillo porque son conjuntos más pequeñitos. Entonces, por ejemplo, si tengo g de x igual a x a la 2 menos 1, ese es el criterio, y me dicen que esa función g va del conjunto, porque recuerde que mientras algo tenga llaves es un conjunto, del conjunto 1, 2, 3, ese es el conjunto de salida, y se supone que el segundo conjunto es 0, 3 y 8. Entonces, siguiendo la misma idea, yo siempre, para saber si ese criterio es una función, yo tengo que tomar los valores del primer conjunto, que en este caso son únicamente el 1, el 2 y el 3. Entonces, pruebo con el 1, con el 2 y con el 3. En el caso de n, de z, de q, yo agarro algunos, porque no puedo agarrarlos todos, porque son infinitos. Pero en un caso como ese, yo sí puedo tomarlos a todos, porque son solamente 3 números. O pueden ser solo 2, o puede ser 5. Entonces, si son así, que ustedes pueden decir cuántos numeritos hay ahí en el conjunto, tengo que probarlos todos. Entonces, en este caso, tengo que probar con 1, con 2 y con 3. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tomar la formulita y cambiar el numerito. Entonces, agarro 1 al cuadrado menos 1, me da 0. ¿Qué es lo que yo tengo que verificar? Que el 0 que estoy obteniendo aquí esté en el segundo conjunto. Y si está, véanlo aquí donde está. Hago lo mismo con el 2, hago 2 a la 2 menos 1, me da 3. Verifico si ese número 3 está en el segundo conjunto, y sí lo está. Y voy con el 3, 3 a la 2 menos 1, 8. Verifico que ese numerito esté en el segundo conjunto, y sí lo está. Ven que usando los 3 numeritos del primer conjunto, poniéndolos en la formulita, sí obtuve los 3 numeritos que estaban en el otro conjunto. Podría ser que en este segundo conjunto me sobraran números. O sea, por ejemplo, ¿qué pasa si este segundo conjunto tuviera un 10 y tuviera un 12? Y ninguno me dio 10 y 12, pero no importa. Los 3 que me dieron sí estaban. Problema sería que me dé, por ejemplo, 3 y que el 3 no esté en el segundo conjunto. Si eso pasa, ahí ya no es función. ¿Verdad? O sea, no importa que, digamos, yo agarre y sustituya todos los del primer conjunto. Yo sustituyo todos los del primer conjunto, 3 números. Sé que tengo que obtener 3 números. Tengo que verificar que esos 3 números que obtengo estén en el segundo conjunto. Pueden haber otros números más que no estén, entonces no importa, pero tienen que estar los 3 que yo ya obtuve. Si alguno de esos 3 ya no está en este segundo conjunto, ahí sí ya no es función. Entonces, en este caso, como los 3 numeritos que obtuve, el 0, el 3 y el 8, sí están en el segundo conjunto, significa que entonces esta g es una función.
Entonces, esa es la idea. Es lo mismo que hicimos con los conjuntos anteriores. Nada más que aquí tengo más facilidad porque tengo una cierta cantidad de números. Nada más tengo 3 y tengo que obtener 3 números. Y que esos 3 números estén en el segundo conjunto. Si están todos, es función. Si alguno no está, no es función. En cambio, los otros se puede tornar un poquito más complicado porque como son números con conjuntos infinitos, a veces uno elige ciertos números que funcionan, a veces no, ¿verdad? Entonces hay que, como que digamos, uno hace una tablita y pone algunos otros, pero tal vez mentalmente imaginémonos más números y más números por aquello de que en algún momento exista una excepción, porque con solo una excepción que exista de que yo agarre un numerito del conjunto primero, lo ponga en la formulita y el numerito que obtengo no está en el segundo conjunto, ya con solo un caso que pase, ya ese criterio no es una función. Okay, ojalá que con esto les quede más claro esa partecita. Muchas gracias por la atención.